Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Diálogo Escéptico, un programa producido por la Sociedad Secular Humanista del Perú, la Manzana Escéptica, el Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo y la aplicación móvil Parallel Labs. Diálogo Escéptico es un espacio en el cual discutimos y debatimos sobre diversos temas relacionados a ciencia, tecnología y sociedad desde un punto de vista escéptico y humanista. Es un diálogo entre amigos que trata de acercarlos a ustedes hacia estos debates que se están generando a todo nivel. Mi nombre es Piero Galloso y como siempre nos están acompañando Víctor Andrés García Belaunde, Víctor Román, Kiyomi Ventosilla y Fabricio López de Pomar. Nosotros siempre procuramos abordar temas que generan controversia y que tienen muchas aristas que cubrir. El día de hoy, muchachos, vamos a tratar un tema súper importante, que es el de los alimentos transgénicos o genéticamente modificados. Desde que la humanidad abandonó o pasó del estado nómada hacia una vida más sedentaria y agraria, seleccionó frutos y hortalizas, viendo siempre su calidad y procurando mejorarla para generar nuevas generaciones, valga la redundancia, de alimentos que sean más vistosos o con más pulpa. Esto generó un tipo de modificación genética indirecta en los alimentos. A ello se debe que al día de hoy podamos comparar un plátano salvaje con uno de supermercado y ver una diferencia abrumadora. Muchos siglos después, tras el descubrimiento del ADN y el desarrollo de técnicas de ingeniería genética, hemos podido acortar el tiempo y las generaciones necesarias para generar un cambio dentro de estos alimentos u organismos. Así, gracias a la ingeniería genética podemos, en una sola generación, adecuar nuevas características a un producto determinado, así como también seleccionar porciones de ADN de una especie y agregarlas en el código genético de una especie completamente distinta. Es en este rubro donde entran los alimentos genéticamente modificados o alimentos transgénicos. El tema que hoy abordaremos y que genera mucha controversia, como se dijo en un inicio, tales como qué tan saludables son, cuál es el impacto en la biodiversidad e incluso cuál es el impacto socioeconómico de este tipo de productos. Así que bueno, iniciamos el programa, quizás lo más adecuado sea comenzar con sabiendo si estos productos son realmente beneficiosos para la salud o negativos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Muchas investigaciones ya han abordado este punto. Kiyomi, ¿cómo Sí, estás? quiero. Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que nos ven? Bueno, dentro de todo lo que has dicho, es sumamente interesante e importante abordar este tema y en lo personal, a mí me parece importante por el tema de la salud, ¿no? Primero, como para dar un formato un poco más de información al respecto, quería mencionar lo que es la biotecnología y específicamente qué es un transgénico. Eh, la biotecnología va a ser un procedimiento mediante el cual se van a usar organismos vivos para producir bienes industriales. Entonces, si es que dentro de estos bienes industriales están los alimentos o algún producto que va a ser para consumo humano, estamos hablando pues de biotecnología de los alimentos. Y esto no es algo nuevo, en realidad, existe desde hace 12.000 años, desde que inició la agricultura, ¿no? Pero normalmente y desde esa época lo que se ha hecho es básicamente usar dos técnicas que son la de mutación y el cruce sexual. El detalle en la mutación va a ser que va a seleccionarse al azar características de estos mutantes. Suena raro cuando uno dice mutantes, pero son eso. Normalmente los vegetales y las células vegetales, las células animales mutan en el transcurso del tiempo, es algo natural. Es una característica natural de los seres vivos la mutación. Entonces, una vez que muta, se seleccionan estos mutantes según la conveniencia de quien los esté seleccionando, y se desechan los que no. Entonces, en lo que es el cruce sexual, se van a cruzar dos parentales. Por ejemplo, se ha hecho mucho esto en la ganadería.
Si es que yo tengo un semental con características que yo veo que me convienen, entonces lo voy a cruzar con yeguas de las cuales yo voy a esperar las mismas características. Entonces, siempre se ha usado eso y se sigue usando en la actualidad, pero ahora lo nuevo, pues, es en biotecnología, es la ingeniería genética. No es la única forma que existe. Actualmente existen alrededor de seis tecnologías para hacer estos cambios, en el que está, como habíamos hablado, el cruce de especies, el cruce entre especies para obtener un mejor resultado. Está la mutagénesis, que puede ser también por radiación. Ejemplos de esto tenemos pues a la papaya, como habías mencionado. También tenemos la poliploidía, y ejemplo de esto van a ser como resultado las sandías sin pepa que hay en algunas zonas. También está la fusión de protoplastos, y como ejemplo tenemos esto, el rabanito con la col. Tenemos la transgénesis, que va a ser va a ser un tipo de un cambio usando plásmidos, o sea, va a ser un cambio horizontal usando plásmidos. Y como ejemplo de esto también tenemos a las papayas. Y por último, pues la ingeniería genética de la edición de genes, que se puede hacer, lo que más conoce la gente ahora, pues es el CRISPR-Cas, donde tú seleccionas un gen específico y de un organismo específico y lo insertas en una zona específica de otro organismo y con la finalidad de obtener una característica determinada como resultado. Entonces, más o menos así va la situación. En cuanto a la salud, ¿cuál es el miedo principal de las personas? Que al consumir estos alimentos podamos asimilar estos genes. Cosa que no es así, porque durante el proceso de preparación de los alimentos, pues no consumimos nosotros genes que se vayan a expresar en nosotros, sino se degradan las proteínas y eso es lo que asimilamos, ¿no? Pero sí es importante el hecho de vigilar la seguridad, y todos estos alimentos cumplen, porque hay muchos estudios que han salido en pro y en contra durante todos estos años, porque ya son, desde que se descubrió estas técnicas ya van más de 30 años, y entonces hay muchos estudios que han estado a favor y han estado en contra. Ahora la exigencia actual es que cada uno de los alimentos transgénicos que se vaya a hacer de uso para el consumo humano pase un proceso de bioseguridad. Son procesos largos y costosos, pero nos van a asegurar de que estos alimentos no van a ser ni tóxicos ni generar alergias, que es lo que más se teme. Eso es lo más importante en este aspecto. Hasta la actualidad no hay estudios que digan que son tóxicos para el consumo humano. Es más, si es que se les pone una adecuada atención y un estudio más a fondo, puede en el futuro incluso ser adecuado para algunas personas que sufran alergias específicas, o sufran alguna enfermedad en la que se le haga difícil la asimilación de algunos alimentos. Estos alimentos se pueden modificar y podemos dirigirlos específicamente para estas personas, que sería muy, muy factible. Kiyomi, entonces debemos aquí entender que la modificación de los alimentos o de los organismos se ha venido dando de tiempo atrás. El cultivo, el cultivo en la antigüedad, el cruce selectivo y ahora más bien los productos transgénicos forman parte de una familia de alimentos de última generación, producto de nuestros Claro. últimos avances biotecnológicos. Claro, y estos, en realidad los transgénicos han estado en nuestra vida hace mucho tiempo. El detalle aquí es que causa alarma cuando hablamos de alimentos, porque nadie se ha fijado en la cantidad de antibióticos y quimioterápicos que están elaborados a base de organismos, o en todo el proceso ha habido ingeniería genética. O sea, nadie le ha puesto el ojo ahí, sino solo al detalle de los alimentos
y exigen pues que no se dé en algunas zonas, como en Ahí Perú sí. todavía no. Ahí en realidad ya está bastante extendido, más o menos el 10% de todas las plantaciones a nivel mundial son de alimentos transgénicos. Y en Sudamérica, el segundo país que más produce alimentos transgénicos es Brasil. Tercero está Argentina, Bolivia, Paraguay. Entonces, en Perú todavía no se ha dado esta realidad. Curioso, curioso lo que mencionas, Kemi, porque también de parte del temor, me parece, que tiene que ver con una dicotomía que se genera entre lo natural y lo artificial, que nos lleva un poco a, a una disertación más filosófica, antes de seguir profundizando sobre los transgénicos. Víctor Andrés, ¿lo natural siempre es mejor que lo artificial? O viceversa, porque también puede que hayan quienes digan que lo artificial es necesariamente mejor que lo natural. Creo que es algo importantísimo de comprender. ¿Qué tal, Víctor Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Nada, acá hablando de ese tema tan polémico, ¿no? Que nos hemos adelantado un poco a la disyuntiva que vamos a tener en unos meses, probablemente cuando esto se vaya o no a aprobar, ¿no? Y de eso depende el avance tecnológico que tengamos en nuestro país y si vamos a tener, y si vamos a poder alimentar a nuestra propia población o vamos a tener que importar productos transgénicos por su bajo costo, ¿no? Hay una manera de entenderlo es apelando a la falacia naturalista, ¿no? Que un aspecto de esa falacia, porque hay dos maneras de interpretarla, pero una manera de interpretarla es diciendo que lo natural es necesariamente bueno y lo artificial es en principio malo. Pueden haber excepciones, pero en términos generales se piensa que es un buen criterio, que lo natural tiene que ser algo bueno, así sea cianuro, la mordedura de una serpiente. O sea, puedes poner un montón de ejemplos, ¿no?, que invalidan esa teoría. Y también que lo artificial es necesariamente malo, ¿no? Una botella de agua filtrada no es natural y sin embargo es buena, ¿no? Entonces yo creo que también hay esta mentalidad, ¿no? Que hay un consenso sobre los transgénicos. O sea, ya hace mucho tiempo que hay un consenso sobre la seguridad en general de este proceso. De lo que se trata es averiguar qué sucede caso por caso, qué proteína o qué gen estamos reemplazando que produce qué proteína o qué componente, y se tiene que analizar caso por caso. Pero lo que está mal y lo que es falso es generar una falsa dicotomía y decir que lo que es transgénico tiene que tener algo necesariamente malo y lo que no es transgénico tiene que ser algo necesariamente bueno. Ese es igual que la falacia naturalista. Entonces, los transgénicos solamente te dicen que por métodos de laboratorio se ha modificado un gen o se ha inhabilitado un gen, ¿no? El knockdown, eso que le llaman, no solamente se reemplaza, y eso no quiere decir, digamos, per se, que es algo necesariamente malo. Hay que estudiar caso por caso. Lo que sí es cierto es que si prohibimos absolutamente toda esa tecnología, nos vamos a atrasar y vamos a vivir de una agricultura, pues, sin tecnología y sin aprovechar estos avances, ¿no? Diríamos que en parte a ese temor se debe el auge de la etiqueta de producto orgánico, de alimento orgánico, que ha tenido bastante revuelo en la economía. La diferencia de costos es bastante alta entre un producto orgánico y uno convencional. Y ahí lo Esto que es, sucede es que estás pagando más por un producto orgánico. Un producto orgánico cuesta más. ¿Por qué cuesta más lo orgánico? Porque tienen que pagar una marca registrada para que se le llame orgánico. Y también hay otra marca, que es el No GMO. Entonces la gente paga para obtener ese No GMO. Y pagan inclusive cosas absurdas, como el agua. En Estados Unidos tú puedes comprar un agua y tiene una etiqueta de No GMO. Oye, por si acaso el agua no tiene ADN, supuestamente. Y si hubiera ADN estamos en problemas. Entonces, es simplemente una postura. Estás pagando más por un alimento, digamos, orgánico, que probablemente utilice igual de pesticidas y que utiliza más agua y más tierra. Entonces, es menos ecológico comprar orgánico en muchos casos que comprar un producto transgénico, ¿no? Así que es una careta esto de acá, ¿no? Si compro orgánico, estoy ayudando al medio ambiente. Es igual que pensar que si tienes tu bolsa de papel, ayudas al medio ambiente. No es cierto. Las bolsas de plástico de muy poco peso son más ecológicas que las bolsas de papel de mucho peso, ¿no? Por el costo de producción y el peso al transportarlas, simplemente, ¿no? incluso a veces las bolsas que se utilizan, bolsas de papel, terminan siendo producidas al otro lado del mundo.
Como Y la Globo. huella Globo tiene ecológica sus bolsas de papel que las trae em, de desde Portugal. Portugal. De Portugal. Las trae de Portugal, las bolsas de este papel de Globo. Imagínate, el transporte de hecho que genera un impacto negativo más grande que producirla, que el utilizar una bolsa ya producida acá, una bolsa de plástico. Entonces, volviendo a los productos transgénicos, se asocia mucho que lo natural sea necesariamente mejor que lo artificial. Sí, Me Piero, imagino que eso tiene algún sustento psicológico o alguna más, relación. más que nada, ¿qué tal? Fabricio, ¿qué tal? Bien, bien. Compartir mis apreciaciones sobre el tema que ya está de más decir que siempre requiere pues estar actualizándose para saber cómo van evolucionando distintos productos, ¿no? Que salen. Eh, claro, a mí me interesa también la parte psicológica en el sentido que pienso que es innegable tratar de informarse y estar lo más que se pueda al día, tanto leyendo o consultando expertos sobre materia técnica, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo interesante que ha dado Víctor Andrés sobre, por ejemplo, comprar una botella con agua que diga no GMO, ¿no? Y decir, oye, pero ¿qué tan válida es esta etiqueta, ¿no? Preguntarse por la composición, etcétera. O sea, un punto de que uno tome una posición informada, ¿no? Eh, con respecto a la parte psicológica, creo que en algunos trabajos que he podido ver sobre esos temas se hace mención que ciertos trabajos, ¿no? No encuentran una fuerte relación entre conocimientos sobre el tema y una clara posición, ¿no? Más estaría pasando, de acuerdo a estos trabajos, más estaría pasando por la actitud que la persona se está formando, y a veces la actitud no siempre se está formando por haber hecho un análisis detenido de la información o del panorama. A veces, como en este caso, creo yo, creo que nos podría estar confrontando con nuestra propia mirada del mundo, eh, y me quiero referir a que, por ejemplo, si una persona eh, puede considerar que modificar un organismo está bien o está mal. Y allí entonces, capaz, en esos casos, ya está pasando a un segundo plano el aspecto técnico, el aspecto de lo que está, de lo que se puede, lo que pueden decir los estudios al respecto. Porque ya la persona está tomando una posición, ¿no? Y habría que ver si esa posición que ha tomado es informada, sea cual sea, o no. Es una posición más intuitiva. Eh, Fundada en creencias, quizás, en su gran mayoría, claro, creencias claro, infundadas, ¿no? Sobre lo claro. natural. Podría ser que, como mencionó Víctor Andrés, haya esta inclinación a considerar que todo lo natural, o sea, la creencia a considerar que todo lo natural sea mejor que algo no natural. Y aunque puede ser comprensible, quizás sería necesario ver en qué casos no, y eso podría llevar a que la persona pueda analizar si los organismos genéticamente modificados pueden ser aceptados o no. Pero creo yo que yo me estoy refiriendo a las situaciones en las cuales la persona ya tomó una posición sobre la base de sus creencias, ¿no? Entonces, allí creo que en esos casos, la parte técnica, en la cual acá nosotros nos interesamos en tratar de compartir e informarnos en la medida que se pueda, creo que esa parte técnica ya no tiene mucho espacio porque hay un muro comprensible, y me refiero a una creencia comprensible, porque todos tenemos creencias de distintas cosas, pero algunas personas son menos flexibles a cuestionarlas, ¿no? Entonces creo que esto de los transgénicos, eh, muy lejos yo de tener una posición tan clara al respecto, o sea, puedo tener una posición, claro, pero lo que yo veo con interés es la oportunidad que nos vuelve a dar a todos para revisar el cómo creemos que deberían funcionar las cosas, ¿no? Porque, como dije hace un rato, muchos podemos considerar que no se debería pervertir, o el factor de estar jugando a ser Dios, ¿no? Como es un término que utilizan a veces los críticos.
Entonces, allí ya entra un aspecto moral, ¿no? Que también Víctor Andrés lo ha abordado en ocasiones distintas. Pero quería hacer esa mención de cómo, aun cuando considero que estas discusiones tienen que ser dirigidas por las investigaciones, por los aspectos técnicos, es casi imposible desligarse del todo de la cuota que cada uno trae en relación a la mirada que tiene del mundo, a la posición, a su marco moral, ¿no? Entonces, lo que sugiere también tener distintas estrategias si uno quiere comunicar o divulgar esto, ¿no? Porque ya se está, o sea, ya este tema es comprensible que se critique al señalar que estamos jugando a ser Dios, por así decirlo, ¿no? Porque estamos modificando algo que antes no teníamos este nivel o estas herramientas para modificar, entonces se puede disparar la alarma y decir, y ahora que sigue, y ahora que sigue. Entonces, creo que, nuevamente redondeando la idea, es uno de los temas donde se puede ver, Mire, creo yo, claramente esta convivencia entre el aspecto técnico, pero también las creencias, ¿no? mira, ahí, ahora que lo mencionas, eso tiene que ver pues con la idea de la existencia de una esencia invariable a lo largo del tiempo. Al inicio comenté el ejemplo de basta con comparar un plátano salvaje, en estado salvaje, con uno del supermercado. Les aseguro que gran porción de la población quizás no se ha preguntado cuál fue el origen del plátano, de una fruta, cuál era su forma en los inicios en que esta especie evoluciona, se origina. Y pues hay una diferencia tremenda, tremenda. No ha existido el plátano como hoy lo vemos, no ha existido siempre en la naturaleza. Y como él, hay múltiples ejemplos, inclusive el ser humano, el hombre también, que tal vez este tema pueda estar ligado con el transhumanismo, ¿no? Quienes también creen que hay una esencia de hombre finiquitado y que se asocia con las creencias religiosas, que el hombre fue creado y apareció en la tierra tal cual el día de Claro, hoy cuando la ciencia creo, no lo respalda. claro, creo que lo has dicho también de una manera más resumida. Este tema trae a colación que si creemos que lo que vemos ya es un producto terminado, si creemos que tanto el ser humano como lo que nos rodea ya está en su producto, en su versión final, y cualquier modificación ya es una perversión a la naturaleza. Entonces, este, eh, tener eso en cuenta me parece que no, para mí, desde mi punto de vista, no invalida la crítica a una mirada más distante o desconfiada, ¿no? de los organismos genéticamente modificados, no lo invalida, pero creo que tanto para los que estemos en contra o estemos a favor, eh, nos recuerda que es difícil desligarse un poco de la creencia que tenemos del mundo y cómo debería o cómo creemos que avanza o funciona, ¿no? Entonces, eh, no lo uso como un argumento para invalidar o validar otra posición, sino para que la recordemos, que tengamos presente qué tan atentos estamos de su influencia en nuestros juicios, ¿no? Ahora, creo yo que para también las personas interesadas en ir madurando una opinión sobre esto, aparte de escuchar conversaciones como estas, donde se estimula el pensamiento crítico, harán siempre bien pues, en consultar cada vez fuentes un poco más especializadas, ¿no? Y también creo que parte de estas consideraciones que estamos compartiendo, hay otras como que también más o menos he señalado, es útil también considerar cómo está yendo, cómo le está yendo a otros países, cómo está impactando en las esferas económicas, ¿no? Porque obviamente este no es el único, este no es el único tema, el único fenómeno en el cual se combinan varios factores. Y en por Exacto, ejemplo, también se puede abordar la parte de lo económico, ¿no? La parte también que ya muchos también hemos escuchado cuando se aborda esto. exacto. El problema es amplio y efectivamente no todo son conspiraciones, no todo es temor, sino que también hay evidencia y hay casos en los que ha funcionado. Hay realmente casos en los que ha sido exitoso. Víctor, tal vez puedas contarnos algunos de estos casos. Tal vez no. Ya.
Sí, quería contar al menos 5 casos, ¿no? Son los 5 casos, digamos que más emblemáticos. El primero es el de la papaya de Hawái, que en 1998 apareció, hubo un brote de un virus llamado mancha anular que estaba atacando a las papayas. Y la misma Universidad de Hawái modificó la papaya carica y generó dos variedades, la Sun Up y la Rainbow. Y con ello comenzaron a producir este nuevo tipo de papaya. El segundo caso que quiero mencionar es el de la berenjena de Bangladesh, en la que igual las universidades de la India seleccionaron ciertas características de la bacteria Bacillus thuringiensis eh, para que las berenjenas y todo ese grupo de frutos, de familia de frutos, sean más resistentes a los insectos, ¿no? Este tipo de berenjena se le llama Event EE1, Event EE1, y actualmente se está consumiendo en Bangladesh y en Filipinas. Luego está el maíz guema en el África, que es un maíz que ha sido modificado genéticamente para que sea más resistente a la falta de agua. Es una cuestión que vamos a tener que comenzar a plantearnos conforme las consecuencias del cambio climático se hagan más estrictas. Tener plantas que sean mucho más resistentes o a un exceso de agua o al estrés hídrico en escenarios en los que no hay agua. Los otros son las papas de Argentina, que las modificaron para que sean resistentes al virus de la papa. También ha habido algunas modificaciones de las papas para que no se oxiden muy rápido. Que esto es más una cuestión económica porque las personas suelen rechazar aquellos productos que se oxidan muy rápido, ¿no? Como las manzanas, los plátanos y en este caso las papas. Y por último, uno de los que, el poster boy, digamos, de los alimentos transgénicos, que es el arroz dorado, que es este arroz que tiene betacaroteno, que es una sustancia que se genera, que hace que las personas que los consumamos consumamos mucho más vitamina A. Y esto es un gran problema porque en estas zonas en las que ha sido desarrollado y está comenzando a cultivarse, hay una gran deficiencia de vitamina A. Cerca de 3/4 de millón de personas basan su consumo de vitamina A en base a este arroz. Y si los niños de menos de 5 años no los consumen, comienzan a tener problemas con la visión o tener problemas con la ceguera. En los últimos años se han comenzado a desarrollar el Rice 2, que es como que la versión 2 de este arroz genéticamente modificado, este arroz dorado, para que que tenga mucha más vitamina A, por lo menos un 35-37% más. Estos son los casos, digamos que más emblemáticos que de los que puedo mencionar, Piero. Entonces, los alimentos transgénicos o genéticamente modificados cumplen un rol importante en nuestra lucha contra la pobreza, la hambruna, la escasez de alimentos, y más bien forman un estímulo, forman parte de una estrategia para estimular la producción agrícola, mejorar su rendimiento. Verán, yo estaba revisando un artículo de la Universidad de Purdue del 2016 en el que habían corrido una simulación considerando los valores económicos y medioambientales de los productos transgénicos, y los escenarios que habían dado como resultados eran los siguientes: que si los países que al día de hoy cultivan productos transgénicos elevaran su producción a la misma tasa que la producción de Estados Unidos, reduciríamos el impacto, la huella de carbono, las emisiones de CO2 serían reducidas en un 0.2 mil millones de toneladas. Y no solo eso, sino que también ganaríamos 0.8 millones de hectáreas que al día de hoy se utilizan para la agricultura,
las volveríamos a ganar como terreno para repoblar o para la vida silvestre. Entonces, lo que decía el estudio era básicamente que hay quienes buscan reducir las emisiones de carbono a partir de la prohibición de los productos transgénicos, cuando en realidad no se puede tener ambos a la vez. El aumentar el rendimiento de la producción agrícola ya te ayuda a reducir el impacto negativo de la huella de carbono. Ya no tienes alimento en demasía o una tasa de merma, de pérdida por una porción de terreno que se tenga que multiplicar tantas veces la producción que tú desees. O sea, realmente se recupera terreno. Eso es lo que mencionaba el estudio, y que también, si es que prohibíamos la producción de algodón, maíz y soya transgénica, que son elementos que al día de hoy se producen en cantidad, modificados genéticamente, si se prohibiera, aumentarían los precios de los alimentos a nivel mundial. O sea, una consideración adicional. Son factores que no se contemplan por lo general en la discusión coloquial, porque son variables secundarias, pero que están directamente relacionadas. Inclusive también el hecho de que se prohíban los alimentos transgénicos haría que no solo aumente el costo de los productos convencionales, sino también que pueda aumentar la posibilidad de plagas, virus, que ataquen a estos alimentos. Eso también es algo que se debería tener muy en consideración al momento de discutir sobre estos temas. Hay impactos sociales y económicos directos de ya sea de su aprobación o su prohibición. Y creo que es de suma importancia que los podamos discutir. Yo Ahora, sí, quería, Fabricio. quería compartir algunos comentarios que he podido realizar cuando en pocas oportunidades he conversado sobre esto. Y creo que esta pregunta es para todos nosotros, pero también para cualquiera de las posiciones. Y es, primero, cuando uno escucha en estos debates, cuando alguno de las ambas partes saca la carta de Monsanto. Entonces, mi pregunta es, general, para todos, o sea, a ver, no estoy obligando a que haya una respuesta, sino una pregunta que realmente le realizo a cualquier posición, y es, ¿esta carta de Monsanto le sirve a alguna de las partes? ¿Algunos de los, y en qué medida está sirviendo? ¿Cuánto contribuye a aclarar el tema, ¿no? Porque siempre es un argumento, o sea, que sale, seguro también lo han escuchado ustedes, ¿no? Entonces, creo yo que me, me da curiosidad también en esa oportunidad también que siempre conversamos, ¿qué comentarios tenemos sobre si Monsanto juega contra, a favor ¿Para de la uno? humanidad o es el diablo, como lo colocan los críticos de los transgénicos? Monsatán. Bueno, Satán, exacto. No, George Soros es Satán, imagínate. No, Bueno, pero claro, o sea, sí. Monsanto, tengo entendido, fue adquirida por Bayer hace algunos años. Bayer, ¿cierto? Sí. Pero hay ahí también una cuestión de regulación sobre patentes. He leído algunos informes que mencionan la importancia de que un país, al momento de decidir, tome con seriedad el acceso que va a tener la gente a, a poder patentar, o cuál va a ser la flexibilidad, ya que la exclusividad de una tecnología como esta a un grupo económico obviamente sería, desde mi perspectiva al menos, perjudicial, que es más o menos de lo que se le suele acusar a Monsanto, de tener el monopolio del arroz dorado, porque es el arroz dorado el producto de bandera. Bueno, a ver, sé que alguien más quiere decir algo. Sí, Claro, es lo que... perdón. Sí, estoy de acuerdo con Piero. Lo que se le atribuye a Monsanto es el hecho de que haya un monopolio y cómo los países que no están preparados o su regulación no está preparada para poder hacer patentes tan rápidamente, se va a ver afectada. Y ahí es donde entra también nuestro caso.
en nuestra legislación no hay nada, en realidad no estamos preparados para que lleguen aquí los transgénicos. No es un tema que se discute abiertamente y tampoco se ha planteado una regulación o una normativa sobre su bioseguridad. Entonces, sí es un tema que debe aclararse, aparte, muy aparte como responsabilidad del Estado, informar a la población, porque esto debe ser algo, si bien no va a haber un consenso siempre, se debe informar a la población para perder en parte un poco el miedo a que se tiene a estos productos, porque es una realidad que ya no podemos negar. Así nosotros no aceptemos los alimentos transgénicos, ya existen en el mercado y al final van a llegar a nuestro mercado, o si no, vamos a quedar aislados. Entonces sí, se debe informar a la población, también se debe informar al sector agrario sobre esto. Y bueno, en cuanto al monopolio, es algo que también se debe regularizar. Se necesitan capacitaciones continuas, informes, pero ¿qué podemos esperar de un aparato gubernamental que no está muy al tanto ni enterado de los adelantos tecnológicos? O sea, no solamente es sobre productos transgénicos, sino la problemática de los vientres subrogados, la problemática de tal vez la ingeniería genética aplicada a los seres humanos, aunque quizás no sea de ahora un punto en la agenda tan importante, pero en cualquier momento va a llegar. Ya hay terapias que se están desarrollando en otros países de manera experimental. Personalmente creo que estamos mejor preparados que hace 10 años. Conozco varias personas que trabajan en los ministerios, que están trabajando para el Estado, y son personas muy capaces, son personas Pero muy Víctor, inteligentes y están muy capacitadas. pero ¿cuál es la capacidad de ellos para tomar decisión si la legislación depende de 130 personas escogidas periódicamente? Podemos tener la recomendación del colegio médico, del colegio de ingenieros o de algún centro de investigación o mismos técnicos de ministerios, pero esto depende al final de cuentas de los congresistas. Y algo que puedo decir personalmente, no hemos evolucionado de la mejor manera en los últimos congresos que digamos. Es una opinión personal, pero vemos entonces una traba ahí en el aparato gubernamental que creo yo podría hacerse bastante evidente. Tal vez alguno tenga algún comentario con respecto a esto. Pues ahí voy a tener que darte la razón. No, personalmente no confío en este Congreso. Yo preferiría que el tema de la moratoria, como todavía hay tiempo, lo vea el siguiente Congreso y que haya más información al respecto, porque en el caso del Perú hay un factor más a tener en cuenta que es el de la biodiversidad. Entonces, se tiene que conversar. Me parece que Víctor tiene una posición, Víctor Andrés tiene una posición un poco más clara al respecto. Sí, yo quería hablar un poquito sobre los aspectos éticos para tomar una decisión para la introducción de los transgénicos en el Perú, ¿no? Negarse a los transgénicos es negarse a aceptar la mayoría de productos que están en el mercado actualmente, ¿no? Desde el tomate, que no se malogra y que tiene el color más vivo. O sea, de verdad es muy difícil. No hay una clara división porque uno puede considerar que los transgénicos están en todas partes y que todo producto que ha pasado por el proceso de selección artificial es transgénico porque las plantas son naturalmente híbridas, o sea, se mezclan entre ellas. Entonces, acá obviamente hay un consenso sobre el científico sobre el tema de los transgénicos. El problema es que para el público en general piensan que esa facultad de ser transgénico lo hace necesariamente malo, ¿no? Entonces es un mito que tenemos que desbaratar. ¿Para qué? Para poder ir al meollo del asunto. ¿Cuál es el meollo del asunto? Analizar paso por paso en qué ha modificado, en qué producto y cómo eso va a impactar en varios aspectos, ¿no? Tenemos digamos, el aspecto utilitario, que yo lo divido en tres. Primero, el impacto que puede causar en la flora local. O sea, tú no puedes traer una papa transgénica y sembrarla en cualquier parte y sin haber divisiones. ¿Por qué? Porque las plantas son promiscuas.
se mezclan entre ellas, se hibridan, ¿ya? Puedes tú poner un tallo de una planta a otra y van a aparecer ahí dos genéticas, ¿no? Igual que puedes clonar. Yo siempre digo que los incas clonaban. O sea, cualquier cultura antigua clonaba, ¿no? Clonar no es muy complicado. Cortas un tallo de la planta que te gusta y lo clavas en otra parte, ¿ya? Entonces, el impacto de la flora local es importante. O sea, porque hay flujo genético entre las plantas. Entonces, ¿cómo vamos a conservar la biodiversidad y a la vez tecnificarlos? Entonces, ese es un gran reto. Por ejemplo, los salmones transgénicos están aislados, no pueden escaparse. Son la mayoría hembras y 99% estériles, ¿no? Entonces, hay que poner ciertas trabas para utilizar la biotecnología sin afectar la biodiversidad, ¿no? Entonces, primero es el impacto de la flora local, que puede ser un impacto, por ejemplo, a la hora que tú cambias con lo que habló Víctor sobre la proteína BT, ¿ya? Que es una proteína que hace a los organismos o a las plantas resistentes a herbicidas. Pero esa resistencia también puede generar nuevos organismos que sí se la puedan comer, ¿no? Entonces, eso hay que revisar la evolución de esos organismos que puedan ser. Después está la resistencia a las plagas. Las plantas las hacen más recias para poder echarles más pesticidas. Entonces, ¿cómo impacta ese pesticida al suelo, a la biodiversidad? Es algo que se tiene que estudiar planta por planta. Segundo, el tema del impacto en la salud, ¿no? Pues hay que revisar punto por punto qué genes se están modificando y si esos genes producen proteínas o componentes que puedan ser sanos, igual investigarlos y ver el impacto que hay en la salud. Y no sacar estudios falsos como estos ratones, digamos, que desarrollaron cáncer, que es un estudio falso, pues ya se sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos la buena salud? En muchos casos, a la hora de que tú introduces transgénico, mejora la salud, porque le quitas componentes que pueden ser cancerígenos, añades otros componentes que te interesan y puedes mejorar el producto, ¿no? Tercero, el impacto en el mercado. Se puede dar la conclusión de que no conviene importar transgénicos. ¿Por qué? Porque hay un buen mercado de productos orgánicos. Entonces, los transgénicos son normalmente más baratos, o sea, que los orgánicos, entonces no le conviene económicamente al Perú. Entonces, eso puede ser también, ¿no? Yo diría mantener ambos mercados. Si tienes plata, paga tu orgánico, tu plátano chancadito, pero si no tienes plata, comes un plátano más grande digamos, que se ve mejor inclusive porque tiene componentes que hacen que no se degradan. Entonces, yo creo que debería mantenerse ambos mercados, ¿no? Y como es actualmente, si quieres tú pagar más por un producto orgánico, contaminar más el planeta, pues hazlo, no hay problema. Entonces, esos son los tres impactos. Y por último, en el aspecto, digamos, de principios, ¿no? Hay un principio que ya va más allá de todo ejemplo y toda evidencia, y es el principio de la objeción a jugar a ser Dios, que lo mencionaron, ¿no? Hay personas que tienen metida en la cabeza de que es malo alterar la naturaleza, ¿no? Y que estamos jugando a ser Dios. Entonces, eso de ahí se tiene que cambiar esa mentalidad, ¿no? Porque si Dios nos dio el intelecto para poder mejorar, debemos hacerlo. Tenemos una responsabilidad con el uso de la razón para la mejora de nuestra propia salud y poder florecer, ¿no? Eso es nomás lo que quería comentar sobre digamos, la controversia. Entonces, no hay que prohibir a los transgénicos de golpe, como si fueran todos malos, sino hay que regularlo. En el caso, igual como que con las drogas. O sea, tú no puedes decir, algunas drogas serán buenas, otras malas, dependiendo de qué o para qué. Hay que regular estrictamente estos productos y ver cuál es el impacto en esos ambientes, en el ambiente de la flora local, en el ambiente de la salud de las personas, en el mercado, cómo impactar al mercado, y finalmente intentar introducir una nueva epistemología que no esté basado en el esencialismo psicológico, ¿no? Que es esta idea de que las plantas son naturales y tenemos que conservarlas tal cuales son, ¿no? Muy cierto, el tema es bastante amplio, bastante complejo y son múltiples las aristas que hay que evaluar, como la realidad. La realidad no todo es blanco o negro, hay que evaluar múltiples contextos, múltiples variables, y no solamente un grupo especializado en biotecnologías tiene que hablar, sino gente autorizada en salud médica, en agronomía, en estudios de suelos, diferentes especialidades. Esperemos pues que cuando llegue el momento de que nuestro país tome una decisión, lo pueda hacer de la manera más cauta. Esto que quede claro, no se trata de negarlos por negar, prohibirlos, ni tampoco aceptarlos y que nos llegue la marea con fuerza.
Hay que evaluar y estudiar cada caso. La pregunta del millón es, una vez más la planteo, ¿estará nuestro país y su aparato burocrático a la altura de ello? Una duda que ya escapa quizás de, de la especulación. Sí, esa pregunta sale del debate netamente científico y técnico, ¿no? Es una cuestión más política. Y sí, yo creo, le doy la razón a Víctor, quizás me muestra un poquito más escéptico con respecto al impacto en la salud. Las modificaciones que se suelen hacer toman años, los exámenes para ver la toxicidad son muy estrictos. Y hasta el momento no ha habido ningún solo caso, ni un solo caso, en todo este tiempo que he estado leyendo no he encontrado ni un solo caso en que los transgénicos sean dañinos para la salud humana. Entonces, ese es, o sea, como se dice en ciencia, ¿no? Como posibilidad existe, pero es mínimo. No, no lo tendría caso. Lo que sí me preocupa un poco, a título personal, es la protección de nuestra biodiversidad, porque eso es uno de nuestros puntos más fuertes como nación. Creo que esto se puede hacer un follow-up en un seguimiento, estoy utilizando inglés, este, conversando con otros especialistas, quizás en alguna otra edición de la manzana, de repente armar un panel o un conversatorio con especialistas, ¿no? Esto creo que con respecto al RISBA, que nos acaban de preguntar, esto para ver específicamente lo de los transgénicos en el Perú va a requerir otro conversatorio, otra conversación. Quizás podríamos organizar un panel, como mencionas, y Sí, no solamente definitivamente. va a tener que haber uno, tiene que ser constante, constante. Mantener a la población informada es de suma importancia para evitar pues que ocurran casos como ahora hemos visto en plena pandemia que han quemado antenas 5G alrededor del mundo. O sea, el desconocimiento ha llevado a la ejecución de prácticas antisociales, diría, bastante perjudiciales para la misma comunidad. Antievidencia. Así es. En todo caso, creo que podemos invitar a las personas a que participen. Si alguien tuviera una pregunta o algún comentario, levante la mano, por favor, desde el Zoom, que le cedemos la palabra. Yo quería aprovechar hasta que aparezca una mano levantada, si me permites, Piero, eh, para mencionar una, digamos, una crítica que podría haber cada vez que sale el tema de las tecnologías, ¿no? Y cuando el tema de las tecnologías, o en ese tema, o en este caso de los organismos genéticamente modificados, cuando en esta discusión aparece el tema de las empresas, las multinacionales, ¿no? Y que es digamos, es una crítica que siempre uno la puede encontrar, es decir, esto le beneficia a las grandes firmas, a las corporaciones, cómo están defendiendo esto, que la tecnología. Aquí sí, claro, tengo una posición un poco más sólida, y es que no encuentro a veces muy productiva la discusión que gira en torno a señalar los intereses económicos, ¿ya? Porque creo que, y que como puede ser este el caso, esa es la razón por la cual también mencionaba lo de Monsanto, claro, ahora Bayer, que hasta qué punto, o sea, cuál es hasta dónde contribuye o de qué manera contribuye el argumento de las empresas que están digamos, lucrando con esto, patentando. Estoy de acuerdo, claro, no, creo que no me pronuncié después de que les pregunté, no me pronuncié sobre lo que pensaba. Creo que sí, a mí personalmente me preocupa esto de las patentes, cómo se va a regularizar, efectivamente que un monopolio pueda ser abusivo y pensar, digamos, en las personas que también trabajan de esto y se ven un poco abusadas, digamos, de estas empresas, que cuando sale el tema de las tecnologías nuevas que nos permiten conocer y transformar más nuestro entorno, y luego suman los intereses económicos, creo que hay que tener en cuenta que
eso es otra discusión. Eso es un tema ya no tanto si la tecnología es útil o no, sino que aquellas personas que están más en contra del avance tecnológico, porque le preocupa que los poderosos abusen, por así decirlo, yo pienso que su interés debe ser orientado al tema de la educación, porque la tecnología va a seguir avanzando, ya eso todos lo sabemos, y la brecha que se está creando entre el nivel tecnológico que estamos adquiriendo y vamos a decirlo así, el nivel educativo que tenemos como personas es una brecha que capaz hay que preocuparnos más por acortarla. Ujú. Entonces, esos son mis comentarios cuando alguien saca, por ejemplo, lo de Monsanto, ¿no? O lo de Bayer, o cuando dice, no, pero esto favorece o seguramente las personas que lo defienden es porque también tienen los mismos intereses y quieren abusar. Es que, y seguro no va a faltar comentarios ante, digamos, nuestra conversación sobre eso. Yo de verdad diría que ese interés genuino que tienen por la preocupación social, deben orientarlo a mejorar la educación, a mejorar la calidad de las personas, porque la idea es, permítame el ejemplo tipo fútbol, ¿ya? Porque es un deporte de acá en nuestra cultura, que las canteras, ¿no? Las generaciones jóvenes tengan una mejor educación para cuando lleguen a esos puestos, sepan tomar decisiones en función de la tecnología del momento. Pero creo que ir con la tecnología, decir que la tecnología pervierte, decir que la tecnología, digamos, es el problema y que no debería, etcétera, creo que se están confundiendo dos temas importantes, ¿no? Una es educación y otra es cómo podemos utilizar la tecnología para bien comunitario, ¿no? Y del ecosistema. Entonces, es tratar de anticipar un poco a las dudas, comentarios, críticas que puedan haber a que esto favorece a... A ver, pero ¿quién? O sea, Fabricio, sí, pues, sí, yo me atrevería a decir que lamentablemente eso también tiene que ver con lo que estas personas consideren como correcto. En muchas ocasiones, quien se opone al adelanto tecnológico, sobre todo con injerencia en el material biológico, es el sector religioso conservador. Y de verdad creen que están haciendo lo correcto, basados en una filosofía, en una moral revelada que les menciona que hay un ya. orden natural que dicta un creador. Ahí se genera un problema tremendo, porque ¿cómo podemos pedirles una visión diferente si desde su perspectiva se está fundando en lo correcto? O sea, en lo objetivo, en lo que para ellos debería ser. Sí, solo estaba pensando, sí, sí, no tengo nada no tengo ningún comentario en contra de lo que estás diciendo, estoy de acuerdo. Pienso en la proporción de la población que no siendo religiosa, por no responder lo que tú dices, aún así sigue diciendo que esto es un tema de intereses económicos puramente y que por allí va, ¿no? Más que nada, pero sí, creo que cuando pensamos en un grupo, digamos, con las características que señalas, sí, ahí es más difícil poder dialogar, pero mi intención era que estos intereses en cómo nos preocupamos de la gente corrupta o de los poderosos, de cómo usan eso a su beneficio para aplastar, creo que eso no debería, digamos, dar fuerza a criticar la tecnología, sino más bien que vaya al tema de la educación, al tema de que, ¿no? O sea, cómo podemos más ¿Sabes? bien hacer que las ¿Sabes personas también? lleguen mejor capacitadas para ese momento, para esas decisiones. Algo que también ocurre ahí es que hay un fuerte discurso populista. Farid Gajat define el populismo pues como una tendencia política que suele dividir a la población entre la masa indiferenciada y las élites gobernantes, las élites de poder económico y que también son las élites intelectuales. Entonces ahí se genera pues, cuando se manipula el discurso de manera política, se genera esta polarización. Tienes por un lado al intelectual que defiende los intereses económicos, que no se basa en la evidencia, él solo está repitiendo un guión para poder permitirle al abusivo de la élite que siga vendiendo, que siga aplastando, y nosotros, separando a la población en dos grupos, nosotros la masa, la comunidad, el pueblo, sufrimos su hostigación, sus abusos. Entonces es bien complicado, rescato mucho lo que dices porque tienes razón. Hay de todas maneras una comunidad que no tiene una opinión definida del todo y creo que en muchas ocasiones se pueden dejar llevar por lo sencillo que es el miedo, el discurso político, pero aún así hay estos sectores que van a generar fricción y no van a permitir un diálogo adecuado.
porque a lo que nos referimos nosotros con un diálogo adecuado es buscar la evidencia. No se trata de que el escéptico o el intelectual, el científico, tenga la verdad o su opinión sea superior, sino que evaluemos los hechos. Es lo único que pedimos, evaluar los hechos y llevar a cabo una decisión más consciente. Sí, De acuerdo contigo, Vero. Sí, Sí, estoy de porque acuerdo también. en la medida que nos informemos mejor, o sea, nuestra información, la opinión que podamos madurar, se va a traducir luego en un voto, por así decirlo, ¿no? En una elección, en una decisión. Entonces, sí importa que estos temas se toquen con la urgencia y seriedad que se está tocando, y sí importa que cada vez más personas se involucran en esto, porque luego esto se traduce en decisiones, ¿no? Decisiones tanto como políticas, ¿no? Y eso al final lleva a reestructurar a toda una sociedad, ¿no? Así que, y como mencionó creo que Víctor Andrés, creo que estos transgénicos, por mencionar este ejemplo, es algo que ir en contra, a ver, ya acabo notar un poco más mi posición. Creo que siempre la mirada, estando atento a las regulaciones, no hay que descuidarla, no hay que bajar la guardia, porque efectivamente, como señalaba Víctor también, siempre hay por ahí, hay que esperar también a que el tiempo nos diga cómo esto está afectando a la salud, cómo también afecta a la biodiversidad. El tema es que estas conversaciones estimulan la curiosidad, una lectura crítica de la realidad, y no es en vano, porque en la medida que lo que creamos, de las posiciones que tomemos, como ya dije, se va a traducir en acciones, en decisiones, en votos. Entonces, yo creo que sí hay una urgencia de que estemos informándonos, consultando a expertos, leyendo por aquí, porque, digamos, las cosas avanzan y no nos van a pedir permiso para instalarse, ¿no? Pero sí podemos estar informados para tratar de contribuir con nuestras decisiones. Exacto, exacto, Fabricio. Muy, muy acertado, de verdad. Y para Fabricio, ¿y cuánto te ha pagado Bayer? ¿Cuánto te Osoros, paga? Osoros. Pero, Bueno, Lisas. ¿podemos pasar a a las preguntas? Sí, hay en el chat, están reclamando que hemos dicho varias inexactitudes y creo que lo justo es Escucharlos. comenzar por la primera persona, que es Aldo, y la segunda Daniel, que han levantado la mano. A ver, voy a solicitar a Aldo que reactive el audio. Aldo, ¿nos Sí, buenas escuchas? noches. Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, Sí, claro. claro, Sí te Sí, claro. escuchamos. buenas noches. En principio, agradecer que tengan, que fomenten estos espacios, porque yo siempre lo máximo que pude tener cercanía al tema es lo que me dice mi madre y mi abuela, que nunca comer las uvas sin pepa ni mandarinas sin pepa. Y entonces mi pregunta va, si estos son alimentos transgénicos y si son malos verdaderamente para la salud. Sí, Kiomi, por favor. Ya. Por favor. Hola, yo quería decir que, bueno, gracias a la pregunta, para mencionar que el último estudio se ha hecho una revisión de 900 estudios, se ha hecho una revisión de 900 estudios con alrededor de 700 comentarios y en ninguno ha habido evidencia de que hayan sido afectada la salud de las personas por consumo de alimentos transgénicos. Hasta ahora no hay evidencia de ello y por eso es que rescatamos también el hecho de que haya un seguimiento en cuanto a la bioseguridad antes de que salgan los productos para la venta de consumo humano. En cuanto a los alimentos que tengan o no tengan pepa, de por sí ya están modificados. O sea, una uva sin pepa ya es una uva modificada genéticamente, al igual que una mandarina. Pero no es inherentemente malo por no tenerla. No. Claro, no. Es más, se puede hacer de diferentes formas, no necesariamente usando ingeniería genética, sino también se puede usar o se ha hecho antes mediante cruces o mediante mutación. O sea, y no por eso la hace mala,
sino Entonces, que se escoge el mejor producto que se va a vender mejor para el cliente. eso es importante recalcar. Entonces, no solamente los frutos sin pepa son necesariamente producto de la ingeniería genética, sino que también se puede lograr por otros métodos, por otras técnicas, ¿cierto, Kiyomi? Claro, como mencioné al inicio, hay alrededor de 6 técnicas que se usan actualmente y no todas son específicamente CRISPR-Cas, que yo voy a sacar un gen y lo voy a colocar en otro. Se puede hacer por diferentes formas. Sí, el asunto, Piero, es que no es un criterio para establecer si algo es sano o no, así como no es un criterio decir que algo es natural o artificial, de la misma manera. O sea, no es un criterio, no es una pregunta que tenga substancia, porque no es un criterio dirimente. Lo que es dirimente es qué se ha modificado y cuáles son los componentes, o sea, de qué está hecho el plátano, por ejemplo. El plátano es radioactivo también, por si acaso, tengan cuidado, pero la reactividad del plátano es tan, por el potasio, es tan baja que no, el problema del plátano es la fructosa, tiene 3 veces más fructosa que la fresa, por ejemplo, ¿no? Y la fructosa puede generar síndrome metabólico, ¿no? Y hasta gota. Entonces, eso es el asunto, ver qué componentes tiene. No se ha sido modificado genéticamente, ¿no? Daniel tiene una pregunta. Sí, yo he estudiado el tema de los transgénicos por 3 años más o menos, leyendo todos los papers que he podido leer. El último que he encontrado es un estudio de un metaanálisis de 6.000 casos, ¿no? 6.000 investigaciones y no hay ningún problema de salud. No hay ningún problema de salud. El otro asunto que hay que precisar es que el arroz dorado no está en venta, es gratuito, es de uso libre y no es de Monsanto, es de Syngenta, que fue desarrollado en Asia para un caso particular. Claro, acá no tenemos problema con el déficit de vitamina A, pero en otros países, en Asia y en África, sí hay problemas con el déficit de vitamina A y el arroz dorado está salvando muchas vidas. La ausencia del déficit de vitamina A produce ceguera e incluso la muerte. ¿Quiénes se han opuesto al arroz dorado? Pues los de siempre, Greenpeace. Greenpeace es responsable por la muerte de más de 800.000 personas desde el momento en que se pudo desarrollar el arroz dorado. Y es responsable por la ceguera que sufren los niños en África y en Asia por la falta de ese suplemento. O sea, son crímenes contra la humanidad. Oponerse a la tecnología, en realidad es un crimen contra la humanidad. O sea, yo, digamos, sí entiendo, sí lo puedo explicar porque lo he escrito en un par de papers. ¿Por qué aceptamos las tablets? ¿Por qué aceptamos los celulares? Eso nadie tiene problema con eso. A nadie se le ocurre prohibir que se importen tablets o que se importen laptops o celulares. A nadie se le ocurre tampoco prohibir que se produzcan en el Perú. No se hace, pero se podrían producir tablets y laptops y celulares en el Perú. Con los transgénicos pasa algo raro. Podemos consumirlos, podemos importarlos. De hecho, todos los que comen chifa comen un transgénico, que es la soya transgénica. Y no se han enfermado por eso. Estamos comiendo transgénicos siempre que comemos maíz importado, por ejemplo, o soya. Es un caso rarísimo, pues, porque ocurre que podemos importarlo, podemos consumirlo, pero no podemos producirlo. Y el Perú tiene problemas particulares de su propia ecosistema que pueden ser resueltos mediante transgénicos desarrollados específicamente para el caso peruano, para, por ejemplo, la racha, para las heladas, para que las papas tengan mejor calidad, sean más nutritivas, y sobre todo se use menos suelo y se deje de usar pesticidas. O sea, contrariamente a lo que la gente cree, los transgénicos no necesitan pesticidas, porque son resistentes a los pesticidas. El caso de las mandarinas sin pepa, las uvas sin pepa, se produce por radiación. O sea, también es una forma de ingeniería genética. Lo que pasa es que no sé por qué reducimos la ingeniería genética únicamente a inserciones de genes. También hay a través de hibridación, a través de la radiación. Es el caso de las mandarinas sin pepa. Cada vez que comemos mandarinas sin pepa, comemos mandarinas que han sido radiadas. ¿Sí? En fin, ese es un caso. Entonces, sobre biodiversidad, no hay ninguna evidencia de que ataquen, digamos, sean negativas para la biodiversidad. Por el contrario,
hay evidencia de que los transgénicos mejoran la biodiversidad. Por ejemplo, podemos hacer sobrevivir especies que están por extinguirse gracias a la manipulación genética. Y el debate está tan fuera de lugar, diría yo, que ya no estamos en la época de los transgénicos, ahora estamos en la época de nueva tecnología, que ya no ni siquiera pasa por el uso de transferir un gen a otro. Me he olvidado el nombre de esa nueva tecnología, pero ya como que estar discutiendo los transgénicos es como estar discutiendo sobre el rock and roll de los años 70. O sea, ya estamos en una nueva generación. ¿Qué más es transgénica? La insulina humana. La insulina humana ha salvado millones de vidas y es transgénica. ¿Ya? Antes se usaba la insulina de cerdo y se tomaba pues de los cerros, se mataba un montón de cerros para tener insulina. Y era un gran problema. La insulina de cerdo era muy problemática cuanto al uso humano. Se desarrolló después la insulina humana, que es la que se consume ahora, y que no es que sea extraída de humanos, sino que es desarrollada a partir de genes humanos. Entonces, mi impresión es que este debate es arcaico, está pasado de moda. Deberíamos estar discutiendo de otras tecnologías, ¿no? Claro, la edición genética ya ha superado la transgenia, por ejemplo. Bueno, eso lo quería comentar. Muchísimas gracias, Daniel, por tu comentario. Muchas gracias por las correcciones también. Yo había comentado en algún momento que el arroz dorado era de Monsanto. Gracias por la observación. Sí, Pero en todo caso, sí. todo lo malo viene de Monsanto, pues. Sí, pues. Excelente aporte el que nos da Daniel, porque es cierto, deberíamos estar discutiendo otros temas, pero lamentablemente es esta nuestra realidad. Y nuestra realidad nos dice que hay una población enorme que se opone a la llegada de los transgénicos. Así que es algo que debemos discutir más seguido, debemos brindar información a la población para que se pierda ese miedo. Y Sí, ha sido... Perdón. Sí, lo que... Sí, yo quería hacer una precisión, perdón, que el traslape no permite a veces fluir en estas cuestiones. Yo había expuesto los problemas que podrían surgir o las controversias, ¿no? Y una era el impacto que podría tener en la salud, no que tiene, como Víctor Román dijo, hasta ahora no se ha descubierto ningún transgénico, salvo las fake news, que afecte directamente a la salud, pero es una posibilidad. A la hora que tú modificas un gen que produce un determinado componente, hay la posibilidad de hacerlo de manera malintencionada, por ejemplo, ¿no? Y producir, lo que pasa es que hasta ahora no, o sea, no es algo imposible, o sea, podrían crear un transgénico que sea venenoso, eso se puede hacer sin problema, pero nadie lo debería hacer, ¿no? Entonces, por eso que es una cuestión que hay que revisar igual antes de aceptar cualquier transgénico, ¿no? ¿Qué se está modificando y qué diferencia hay con el producto convencional? Porque podría haber, es improbable, pero podría haber y se tiene que, digamos, revisar igual, ¿no? Creo. No, y algo adicional es que en el comentario de Daniel fue bastante preciso al mencionar la inmoralidad de prohibirlo en ciertos contextos. O sea, realmente si este producto es diseñado para combatir la hambruna, combatir la desnutrición, la escasez de alimentos, la resistencia de los mismos, para que en el transporte de un continente a otro puedan durar más, entonces estamos hablando de que oponérsele realmente podría ser catalogado de inmoral, está atentando contra el derecho de muchas personas a acceder a estos alimentos a un menor costo y de mejor calidad. Adrián, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, ¿cómo están? Adrián. Ahora me ha hecho acordar que hace unos años organizamos una charla con Carolina Segami, que era en el marco de la Semana de la Evidencia. Y hablamos sobre los transgénicos y recuerdo que gran parte de la charla que dio Carolina fue sobre la posibilidad de que los alimentos transgénicos tengan proteínas que puedan generarnos alergias, ¿no? Entonces, gran parte de los análisis que se les hace a los transgénicos es justamente para descartar, para estar seguros de que no nos van a dar ninguna alergia alimenticia, ¿no? Ese es el problema que hay. Y por eso es que suben los precios de los transgénicos. Pero sí, evidentemente hay no se puede pasar por alto que hay ese posible problema, ¿no? Eso era todo. Sí, gracias, Adrián.
Gracias, es cierto, la puerta está abierta también a esas posibilidades, por ello la necesidad de someter cualquier producto o modificación a mayor estudio y evaluación. Tenemos ahí, Sí. Pero antes de Hilaria estaba Etsani, me parece. Puede ser que le esté costando encontrar cómo levantar la mano. la opción, a ver si pudieran darle la voz, la palabra. A ver, vamos a Etsani. Etsani Salas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias. Sí, he tenido Hola, ¿qué problemas tal? para poder encontrar el icono. Ah, ya, ¿Es no hay problema. Etsani o Etsani? Etsani, me llamo Etsani. Soy su Ah, fan Etsani. en Facebook. Gracias a eso me he Gracias, enterado gracias, gracias. de Gracias. este tema muy interesante. Bueno, les voy a hacer renegar un poco porque yo tengo una idea contraria a lo que ustedes piensan. No en todo, de hecho hay cosas que yo coincido muchísimo, pero hay un tema en específico, bueno, 2 o 3 temas. Es el tema de lo que estábamos hablando de los transgénicos, ¿no? Uno de los, digamos, de las imposibilidades que tiene este sistema es acerca de las semillas, ¿no? Este tipo de semillas que se utilizan en la producción transgénica muchas veces no son sostenibles en el tiempo, debido a que estas son producidas en laboratorios, ¿no? Son producidas en laboratorios y no tienen, digamos, una, como que no han sido producidas de manera natural y estos no pueden servir por mucho tiempo. Ese es el caso de que las personas que utilizan semillas transgénicas no pueden tener, digamos, descendencia de este tipo de plantas. Los agricultores o los productores tienen que volver a comprar este tipo de semillas para empezar a producir la semilla o la planta que tiene que ser como resultado final. Acerca, por ejemplo, de lo que mencionaron de la resistencia a las plagas, ¿no? Que hay semillas que pueden tener este tipo de beneficios de resistencia a las plagas. Yo creo que, bueno, para la utilización de este tipo de semillas no es necesario poder tener estas, debido a que una planta, si está bien nutrida, no es necesario, es tolerante a las adversidades, ya sean medioambientales o también de plagas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cuando una persona compra una semilla transgénica, también viene acoplado todo un paquete tecnológico, y en el paquete tecnológico está incluido el uso de pesticidas, plaguicidas, insecticidas, herbicidas, ¿no? Que tienen que ir conforme a la historia de estas semillas en las cuales han sido, digamos, creadas. Entonces, bueno, si es que en algún momento se ha creído que podría, por ejemplo, en el arroz que mencionaste de la vitamina A, yo creo que, bueno, ya hay productos que ofrecen vitamina A y que no es necesario poder incluir este tipo de alimentos en los alimentos que tienen otro tipo de propiedades, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi acotación. No sé cuál es su opinión acerca de ello y me gustaría escucharlos también. Gracias. Sí, cuando estábamos, gracias Etsani, cuando estábamos hablando del arroz dorado, estábamos poniéndolo como un caso, como un ejemplo de algo que había estado funcionando, no estábamos diciendo de qué se debía sembrar acá, en Perú. Pero interesante observación. Ya. Daniel acaba de replicar, menciona que no es cierto que las semillas transgénicas no tengan descendencia. Hay algunas que, de acuerdo a lo que estaba leyendo en estas últimas semanas, hay algunas semillas que sí las programan para que no tengan descendencia, pero justamente con el fin de proteger la biodiversidad local. No tanto con la intención de hacer que se vuelva un monopolio de las semillas o que se tengan que recomprar. Eso hay que aclarar eso también. Cierto, Sí, hay Víctor. semillas que sí y hay semillas que no, para no perpetuar la descendencia de la especie. Pero hay semillas que sí bien podrían, o sea, se puede hacer. Hay diversos tipos. Sí, Depende del diseño. lo que Sí. pasa, bueno, es que se invierte un montón en la tecnología para generar esas semillas transgénicas y los agricultores compran libremente las semillas. O sea, nadie les pone una pistola en la cabeza de compra la semilla genéticamente modificada. Ellos simplemente ven los números. Ven los números y a pesar de que tengan que comprar semillas todo el tiempo, mejora tanto la producción que ellos deciden libremente, hasta donde yo sé nadie los hostiga ni los obliga,
los agricultores, que hay miles de millones de agricultores, ellos deciden libremente qué semillas comprar. Y si compran la semilla transgénica es porque al final tiene más retorno, nada más, a pesar de que sea estéril, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan menos pesticidas, porque utilizan menos agua, utilizan menos hectáreas, entonces al final sale más rentable, ¿no? Y el que produce la semilla también busca rentabilidad. Y por eso que a veces adrede, a veces por cuestiones de biodiversidad, pero a veces adrede las hacen estériles para que compren cada vez, ¿no? Pero el agricultor es libre, el agricultor libremente puede usar semillas que no sean estériles, o sea, que no creen semillas estériles, ¿no? Pero decide no hacerlo porque le salen mejor los números, ¿no? Sí, Hilario, Exacto. ¿una Y siguiente también pregunta? depende, ¿no? Depende del tipo del lugar en el que se siembra, si es que va a necesitar o no pesticidas, la resistencia de la planta, no siempre va a corresponder con el cuidado que yo le doy o que le dé quien lo siembra. A veces, y se ha visto, por eso es que en realidad se empezó a hacer estos cruces con las plantas, es que algunas plagas llegan y acaban con cosechas enteras. Entonces la pérdida económica ahí es grande y nadie se va a arriesgar a eso. Es por eso que usan semillas que de repente han sido modificadas para resistir a esas plagas o resistir temperaturas o resistir a los propios plaguicidas. Y Es también, cuestión Kiomi, de... sí, perdón, también hay un mito, pues, común, ¿no? Que una planta natural, como ha crecido en la naturaleza, no requiere herbicidas ni de ningún químico, digamos, ¿no? Pero eso es falso, o sea, no existe agricultura sin pesticidas y herbicidas, no existe. O sea, puede ser orgánica, puede ser transgénica, no hay. ¿Por qué? Porque las plantas son modificadas por el propio ser humano y no puede sobrevivir en la naturaleza. No hay nada que puedas comprar en el mercado puede sobrevivir en la naturaleza. Todo ha sido genéticamente modificado durante, Aunque no digamos, fuera, y siglos. aunque no hubiera sido modificado por los humanos, las plantas son un ente más que están en una constante guerra con otros entes que se buscan alimentarse de ella, como virus, hongos o bacterias. Entonces, Claro, y si esperamos que la propia planta elabore sus propios mecanismos de defensa, también va a pasar una cantidad de tiempo que no nos va a dar. O sea, de aquí, ¿cuántos años hay que esperar a que la propia planta genere estos mecanismos de defensa? Hay una pérdida ahí sustancial. Y el un mejor riesgo ejemplo que también. se puede estar dando en este momento con los plátanos, que están siendo víctimas de se me fue el nombre, pero una variedad de plátano ya se extinguió prácticamente. Me parece que es la Gros. Michelle, si tienes ahí acceso a la computadora, Víctor, por favor. Ahí la pregunta, pues. ¿Cuáles fueron las causas de su extinción, Víctor? Es este patógeno que las comenzó a atacar, y como los plátanos son clones de uno de otro, no hay variedad. Entonces, una vez de que te ataca uno, te saca la miércoles al resto de tus plantaciones. Ahora, recordando, disculpa, Víctor, recordando un poco el aporte que nos dio Daniel hace rato, en cuanto a la biodiversidad, es cierto, hay especies que se pueden recuperar usando esta ingeniería genética y podemos mantener la biodiversidad de ese modo. No necesariamente hay que verle el lado negativo a esto, sino también todo el potencial positivo que tiene para todo el que lo use. Hilaria, te escuchamos. Sí, gracias. Sí, quería mencionar dos puntos, pero haciendo la salvedad que no pertenezco, pues no tengo una profesión o especialidad relativa a estos temas. Vengo de una formación como antropóloga, entonces desde las ciencias sociales quisiera pues hacer algún comentario. Como primer punto es que cada vez que hacemos una observación al respecto del tema de los transgénicos, usualmente se considera que hay una dicotomía, ¿no? Por ejemplo, respecto a quienes están a favor es que son más modernos, mientras que los que están en contra son religiosos, tradicionales, por ahí
alcancé a escuchar algo relativo al tema. Entonces creo que eso también apoya o refuerza esa idea de que es el único grupo que está en contra y no exactamente es así. Por ejemplo, he podido observar en zonas rurales que más allá del tema religioso, más es el tema, más es la causa de la desinformación, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí puede ser importante que la formación de la persona pueda apoyar un poco a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque hay muchas dificultades respecto a, por ejemplo, el manejo de pesticidas u otros productos que pueden ser pertinentes, tanto como pueden ser dañinos, quizá cuando hay un mal manejo, y sin embargo hay un abandono pues muy grande de parte del Estado para que el poblador pues haga un uso correcto de estos productos, ¿no? Gracias, Hilaria. Sí, efectivamente, Gracias. el discurso, depende mucho del discurso, ¿no? Porque sencillamente a muchos de estos grupos campesinos o rurales que por la desinformación no toman una decisión adecuada, pueden ser también avivados por un discurso político populista, incluso posmoderno, con tintes de conspiración. No me extrañaría que algunos grupos nacionalistas radicales llegaran a conclusiones descabelladas tales como que quizás es parte del capitalismo occidental para destruir las riquezas de nuestra nación y derruirnos como nación, como país en desarrollo y con potenciales. O sea, se puede dar, depende del discurso, la politización del discurso de otros grupos. No solamente es el sector conservador, tradicionalista o religioso el que se opone. Inclusive seguro dentro de ellos existen muchos que se muestran a favor. Pero la politización del discurso es la que finalmente va a poder mover gente, a agitar masas, a tomar una decisión, ya sea a favor o en contra, con una narrativa descabellada o una narrativa más moderada. Gracias de todas maneras por la observación. Es cierto, la desinformación es acá uno de los más grandes enemigos, definitivamente. Para concluir ya con las últimas preguntas, tenemos a Daniel, que seguro quiere hacer un comentario sobre lo que ha escuchado. Efectivamente, no es cierto que las semillas transgénicas sean estériles, o que produzcan frutos estériles. No, no es verdad. Lo que hay es un contrato. Sí. Y según ese contrato, tú puedes usar la semilla por una temporada. Si las usas después de temporada, según el contrato, tienes que volver a pagar. No es que hayan creado semillas que produzcan frutos estériles. Ahora, el campesino puede decidir o no continuar con ese contrato. O sea, el campesino es una persona suficientemente inteligente para saber si la semilla le produjo más ganancias o no. Eso es todo. O sea, ¿por qué considerar a los campesinos como seres inferiores que necesitan una especie pues, de patrocinio, de trato paternalista de parte del Estado o de algunos partidos políticos y movimientos que yo conozco, los he identificado muy bien, ¿no? Tienen este discurso antitecnológico, tradicionalista, dentro de un marco supuestamente progresista, pero es abiertamente reaccionario, ¿no? Es poner al campesino en una situación de permanente pobreza, de protección, de sobreprotección, ¿no? De evitar que se tecnifiquen, digamos que con sus propios criterios. Gente que tiene una mentalidad anticapitalista y piensa pues cualquier cosa que implique la decisión penal de un campesino va en contra pues del sentido de comunidad, etcétera, ¿no? Bueno, eso es básicamente. Listo, Daniel. Creo que pasamos la última pregunta con Carla. No sé qué opinas, Piero. Sí, hola. En realidad yo quería acotar una cosa. En realidad la tecnología GMO está totalmente desfasada. Ahora hay 3 tecnologías nuevas que son de edición genética que no hacen daño a las plantas y ni siquiera utilizan otro tipo de
¿cómo se llama esto? No le ponen un gen animal a la planta, ¿no? Sino que a la misma planta la mejoran. ¿Cómo hacen esto? Con 3 tecnologías distintas. Una es la CRISPR, que es de corte por bacteria. Utilizan bacterias propias para poder generar una secuencia de ADN y modificar el ADN para que estas mismas plantas se desarrollen y puedan ser más fuertes a los cambios climáticos, plagas, etc. Y hay otras 2 nuevas tecnologías, porque la CRISPR es anterior, que se llaman ZFN y TALEN. La ZFN es con zinc, que básicamente es lo mismo, son tijeras moleculares que se programan, y la TALEN también, solo que son distintas variables, ¿no? Utilizan un corte predefinido y lo que va a hacer esta bacteria, en todos los casos, es como cortar la parte que no sirve y reproducir la parte que sí es mejorable. Y eso de ahí es más ecológico, digámoslo así, utiliza menos recursos que la tecnología transgénica y es mejor. Gracias, Carla. Sí, definitivamente las generaciones tecnológicas también van mejorando, no son estáticas, todas estas van en aumento, mejorando sus procedimientos, las técnicas en general, y con resultados definitivamente mucho más provechosos. Bueno, ya siendo casi las 8 de la noche, damos por finalizado este episodio de Diálogo Escéptico. Gracias a todos por haber estado aquí. Nos estamos viendo en todo caso la próxima semana. No sé si alguno tiene un comentario final antes de despedirnos. Nada, que es cierto, hay varias tecnologías de modificación genética, ¿no? Transgénico es específicamente cuando tú mezclas genes de 2 especies, ¿no? O cuando tienes una especie y coges genes de otra especie, o sea, es una mezcla, ¿no? Pero también hay genes de manera aislada que que aparecen en varias especies, ¿no? Y que ya simplemente existen. O puedes tú anular la expresión de un gen también, ¿no? Eso no sería transgénico. Sí, disculpa, lo que hacen es modificar un poco, o bueno, en realidad tijeretear el ADN y el ARN de las plantas. Y también, bueno, se puede aplicar en todo, ¿no? En animales, humanos, por ejemplo, puede ser un buen tema para el cáncer humano. Que lo que harían es reproducir un gen bueno y cortar el gen malo del cáncer, por ejemplo. Sí, entonces, bueno, gracias Carla por haber participado, gracias a todos por habernos acompañado. Nos estamos viendo en todo caso la próxima semana. Esta ha sido una edición más de Diálogo Escéptico. Gracias a todos, hasta la próxima. Gracias, chicos. Chao, nos vemos, cuídense.